Son- Ahí está, no me veo, no me veo. Ahí está. Hola, buen día. Hola, buen día. Acá. ¿Cómo estás, Malena, Buen Julieta? día. Gracias por acompañarnos nuevamente el día de hoy, que seguramente va a ser un día de más dudas y más consultas, así que esperamos que se animen a hacerlas. Es el momento, aprovechen que están las expertas. Obviamente después el observatorio va a estar a disposición para cualquier otra consulta que tengan, pero aprovechando que están Julieta y Malena, les pediríamos que se saquen todas las dudas en relación al llenado del formulario y las modificaciones que se van a incluir. También de contar con la presencia de la Secretaria de Ingresos Públicos, María Soledad Claros, quien acompañó todo este proceso y puso a disposición no solamente los apoyos logístico institucional, que es el que nos permitió estar acá hoy, y contar con la participación de los servicios administrativos financieros, los distintos organismos que están. Dar unas palabras para el inicio. Hola, buen día a todos, ¿cómo están? Bueno, gracias al observatorio por impulsar permanentemente el herramienta que es el presupuesto fundamental, seguir manteniendo esta herramienta, a pesar de ciertas políticas por ahí nacionales que no comparten estas cuestiones, nosotros lo consideramos fundamental, consideramos que en este sentido hay que seguir construyendo y no destruyendo, así que vamos a seguir acompañando en ese sentido. Eh, Consideramos la importancia del presupuesto con perspectiva de género para disminuir brechas de ingresos, de violencia, entre otros. Agradecemos también a él, a Julieta, a Malena, por acompañarnos. Gracias a todos los SAF. Ojalá que todos los años mejoremos el trabajo que venimos haciendo. Esa es la idea, lo podamos evaluar, evaluemos los resultados, que también la importancia de después tener los números y ver, y eso lo está trabajando el observatorio, de poder ver los resultados para ver para qué políticas apuntamos, eh, y trabajar con organismos como ELA y con los distintos ministerios también nos ayuda a ver y a plasmar las políticas públicas que tenemos desde los mandos superiores, tenemos que plasmar para ir achicando estas brechas. Así que yo celebro estos encuentros, aprovechen los SAF para sacarse todas las dudas, para preguntar, hoy van a ver seguramente el formulario. Con las recomendaciones que también hicieron desde el observatorio, y que los chicos ahí están, los veo a Federico y a José, los chicos de la Oficina Provincial de Presupuesto. Así que, bueno, aprovechen y saben que las líneas de consulta desde el observatorio, desde el presupuesto, desde el Ministerio de Economía están abiertas para cualquier consulta en esta etapa que ahora vamos a comenzar, que es la formulación presupuestaria del presupuesto 2026. Así que gracias y las dejo para que ustedes continúen. Saludos. Gracias, Soledad. Bueno, eh, para no seguir nosotras dialogando, le damos, y bueno, y agradecerles nuevamente. Muy buenos días. Bueno, muchas gracias, Natalia. Ahí vamos a volver a compartir pantalla porque vamos a usar una presentación y como para arrancar un poco rompiendo el hielo, recapitulando lo que estuvieron y estuvimos conversando eh, el lunes y antes con las chicas del observatorio, Male les va a compartir una muy breve encuesta, y después sí vamos con la parte más conceptual y práctica. Sí, hoy la idea es que interactuemos todo lo necesario para pensar cómo hacer la carga del formulario en las diferentes políticas. Si querés, Male, compartir. Ahí pasé, buenas, ¿qué tal? Buen día.
Ahí pasé por el chat el link. Es una encuesta muy sencilla, eso como decía Juli, para romper el hielo y para laburar con una base de discusión. No sé si la pueden abrir. A medida que ustedes entran, deberían ir entrando las respuestas. Sí, Sí, sí se puede ver se puede acceder más, bien. quizás más cómodamente en la pantalla de una computadora de escritorio o una notebook, pero sí se ve. Ah, perfecto, ahí van llegando. Cuando dejen de llegar, ya paso a la siguiente pregunta, son solo dos. Faltan dos personas aparentemente responder. Pues me dice que hay 16 conectadas y 14 respuestas. Y ahí va la segunda. Eh, no sé si alguien más quiere responder. Si no lo veo ahí más o menos quieto, ya me llevo los resultados y los compartimos. Creo que con esto tenemos una base. Si quieren ir, quienes no hayan respondido pueden seguir respondiendo y nos queda el registro, pero así paso a compartir los resultados y avanzamos con la clase, con el encuentro. ¿Me podrán autorizar para compartir? Perfecto. Juli, si te parece, voy moviendo yo las slides. Dale, buenísimo, Mal. Bueno, la idea era arrancar pensando qué es un presupuesto con perspectiva de género, más allá de después qué completamos específicamente en cada formulario, como poder arrancar con el mapeo de qué amerita agarrar y completar uno de los formularios y qué no, que es una pregunta previa a después, bueno, qué voy tildando en cada cosa y cómo lo completo. La idea era que este ejercicio funcione como disparador para eso, así que con los resultados acá en pantalla le paso la palabra a Juli. Están viendo, ¿no? Perfecto.
Juli, no sé si nos estás escuchando. Sí, sí, Sí. sí. Ah, ok. Em, Justo tuve que ir a pedir que cierren la ventana porque está pasando un vendedor con un megáfono y se escuchaba mucho ruido de fondo. Sí, no sé si la idea es un poco comentar esto, solo con la visualización alcanza de las respuestas que fueron dando. Como quieras, si querés usar esto como ejemplo, adelante, si no, estas son las respuestas que tenemos, las grabamos en mente y después lo podemos seguir pensando en los ejemplos durante el resto del encuentro. Paso entonces al siguiente resultado, que la tenemos muy peleada entre, o sea, una audiencia muy dividida entre quienes tuvieron experiencia previa y quien no. Bueno, entonces ahí sí, esto nos va a servir sobre todo para ver si tienen dudas, por favor habiliten los micrófonos y incluso discutir nuestras propuestas al momento de pensar cómo completar los formularios, son más que bienvenidos. Acá lo que trajimos fue una primera imagen del formulario, dado que entiendo que todavía no lo recibieron. Obviamente esto no tiene diseño, es el contenido así puro, pero dado que íbamos a trabajar sobre el formulario, nos parecía que tenía sentido compartirles esta primera versión. Si escanean el QR pueden acceder al archivo donde está esta primera versión en PDF, como para que tengamos una referencia de con qué estamos trabajando. A medida que vamos pasando, nos vamos a ir acercando y haciendo un zoom a cada una de estas partes. Yo ahora paso por el chat también el link. Así que, Juli, si quieres arrancar, Dale. yo te voy. Bueno, un poco la primera parte del formulario, más allá del nombre de la partida que estamos identificando, es identificar las brechas y las autonomías. ¿Querés adelantar este, Male? Bien. Esto entiendo que los que ya participaron están un poco más amigados, quienes no, nos parece interesante. Sí, definir qué son las brechas, qué son las autonomías y algunos ejemplos para que quede claro al momento de pensar las políticas públicas a su cargo, a cuáles tienden a reducir o aportar para que se reduzcan. Ahí en la siguiente vamos a ver algún ejemplo vinculado con las brechas relacionadas a los tiempos y cuidado. Las brechas son como las disparidades que tenemos varones y mujeres en el acceso a servicios, a derechos, a prestaciones sociales y en definitiva a poder tener vidas en condiciones de igualdad, digamos, en la participación incluso en la toma de decisiones, como ahí vamos a ver que hay diferentes tipos de brechas, pero son esas diferencias. La brecha vinculada con los tiempos y cuidados, me pareció interesante traer algunos datos que todavía muestran cuáles son las desigualdades a las que nos enfrentamos las mujeres. En este eje en particular, las mujeres realizamos, según la encuesta nacional de uso del tiempo que produce el INDEC, el 76% de las tareas domésticas no remuneradas y dedicamos el doble de tiempo a las tareas del hogar que el que dedican los varones. Ahí la diferencia es las mujeres dedican 6,31 horas por día a estas tareas. Con tareas de cuidado nos referimos no solo a la crianza, alimentación, traslado, sí, cuidado de niños, niñas, sino también de personas adultas mayores, sostener básicamente la higiene, la limpieza de un hogar. Y también digamos, estas tareas muchas veces se ven como duplicadas o aumentadas en casos en que las familias tienen integrantes con discapacidad. Entonces pueden variar, pero estos son promedios que muestran cuánto tiempo dedican mujeres y varones a este tipo de tareas. Si bien en nuestra sociedad y gracias ahí no sé si, ahí va, dando ciertos debates socioculturalmente, hay más varones que se están involucrando en las tareas de cuidado. De hecho, esto lo muestra la diferencia entre la encuesta nacional de uso del tiempo del año 2013 y la de 2021.
cantidad de horas, esta diferencia para las mujeres baja a 3,1 y para las mujeres, perdón, baja a 6,2 y para los varones sigue siendo la misma cantidad de tiempo. O sea, hay más varones participando, pero siempre se mantiene esta brecha en el tiempo que dedican. Entonces seguimos teniendo un gran desafío para distribuir mejor las tareas de cuidados y algunas de las políticas que tienden a colaborar en esta redistribución de las tareas de cuidado, no solo entre varones y mujeres, sino también pensando en el rol fundamental que tiene el Estado, que tienen las empresas del sector privado para aportar a esa redistribución de las tareas del cuidado, son políticas públicas de acceso a jardines de infantes, guarderías, licencias más amplias, sobre todo para los padres, centros de día para personas con discapacidad, para adultos mayores. Las mujeres en promedio ganamos un 25% menos que nuestros pares varones. Ahí está la brecha de ingreso de la ocupación principal entre mujeres y varones de un 25,4%. También hay otros indicadores, pero este también me pareció uno de los más claros. Y a su vez formamos, o sea, dentro de la distribución por deciles de ingresos, representamos el 61% del decil más bajo de ingresos y van a ver en el gráfico de la derecha que esa relación casi que se invierte si vemos cómo está compuesto el decil más alto de ingresos, que está compuesto en un 65% por varones. Por eso acá es que en general se habla de la feminización de la pobreza y de la masculinización de la riqueza, sin perjuicio de que acá no están necesariamente representadas las personas más ricas de nuestro país, porque exceden un poco esta medición, pero también es muy gráfico y muy claro para entender la brecha de ingresos. La siguiente es la brecha vinculada con el acceso a la salud. Acá es un poco más difícil contar con información sobre los diferentes campos, digamos, de la salud. Traje un ejemplo que es el vinculado al acceso a la salud sexual y reproductiva y su impacto en digamos, autonomías, porque ahí de nuevo se entrecruzan un poco los campos, pero se vincula la brecha de acceso a la salud con el ejercicio de la autonomía de las mujeres y el derecho a la salud integral. ¿Por qué traigo salud sexual y reproductiva? Porque sin información, sin anticoncepción, sin acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, es difícil que no sigamos sosteniendo los elevados índices de maternidad no deseada o embarazos no intencionales en nuestro país, sobre todo en la adolescencia y en las infancias, que tenemos índices muy, muy altos y sobre todo en el norte de nuestro país. Esta situación afecta la trayectoria educativa, laboral y de salud de las mujeres. Solo por poner algunos ejemplos, en el 38% de las adolescentes que fueron madres, solo el 38% pudo completar la educación secundaria, contra el 55% en el caso de las mujeres que fueron madres en edad adulta. O sea que hay una brecha también importante en cuanto a el acceso a otros derechos, ¿no? También la dificultad para acceder a la salud sexual y reproductiva reproduce este ciclo intergeneracional de la pobreza que afecta desproporcionadamente a las mujeres. Y acá un dato interesante es que las madres adolescentes resultan afectadas por inactividad laboral en un 25% más de las
mujeres que fueron madres en edad adulta. Estos datos son de un informe del Fondo de Poblaciones Unidas, del Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas, que analiza fundamentalmente el impacto de las políticas de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia, y me parecían datos también interesantes para entender las brechas en el acceso a la salud. Por último, dentro del campo de brechas tenemos el de erradicar las violencias, creo, si pasamos a la siguiente. Sí. Acá, digamos, las brechas se vinculan con políticas o mecanismos que tienden a prevenir, a proteger, a erradicar patrones socioculturales que hacen que todavía se sostengan relaciones desiguales de poder entre mujeres y varones, mediante acciones, omisiones, conductas, criterios, prácticas discriminatorias que en definitiva terminan afectando en general la integridad de las mujeres en diferentes dimensiones. Y hay un dato que me parece muy elocuente para entender por qué hablamos de brechas en esta materia vinculada con la erradicación de la violencia, es que en nuestro país el 40% de las mujeres son asesinadas por una pareja o expareja, y por eso es que hablamos de femicidio y se ha regulado un agravante en nuestro Código Penal para contemplar esta situación, en contraste con que el asesinato, los asesinatos de varones, si bien son más en términos de cantidad, solo en un 2% son a manos de sus parejas o exparejas, con lo cual las mujeres estamos más expuestas a ser asesinadas por personas que deberían cuidarnos, protegernos, digamos, en ningún caso deberíamos sentir riesgo de que nos maten personas con quienes nos vinculamos, ¿no? Entonces este dato es como el más elocuente, pero hay un montón de otras manifestaciones no tan graves de la violencia donde también podríamos ver brechas. Y después pasando a las autonomías, que es el segundo campo que también tienen para completar en el formulario, que tienen bastante, digamos, vínculo con las brechas que estuvimos viendo, pero intentamos distinguir algunos datos como para poder ayudar a esa carga. Eh, Tenemos por un lado la autonomía económica, que tiene todo que ver con las brechas de ingresos, las brechas laborales que estuvimos viendo, ¿no? Hay un dato que también me pareció interesante recuperar, producido por UNICEF, pero también respaldado en investigaciones cualitativas que ha impulsado ELA junto con el Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas, el gobierno de la ciudad, y bueno, hay varios ministerios provinciales que están haciendo este ejercicio de relevar, sistematizar datos sobre el incumplimiento de la cuota alimentaria como una manifestación de violencia económica o incluso de prejuicios para que las mujeres puedan tener autonomía económica. En nuestro país, el 56% de las madres separadas no reciben la cuota alimentaria, y ese porcentaje llega al 68% si consideramos a quienes la reciben, pero esporádicamente, o sea, sin un cumplimiento mensual de esa obligación. Por múltiples razones esto sucede, pero una de ellas es todavía una construcción cultural que desconoce que la cuota alimentaria es una obligación y un derecho de los niños y niñas y no una penalidad para quien no vive con los niños. Pero bueno, ahí hay todo un desafío, ¿no?, cultural por cambiar esta situación. Y esto no solo dificulta la autonomía económica de las mujeres, sino que también en muchos casos les impide tener ingresos propios, insertarse laboralmente y hasta endeudarse para poder comprar lo básico para alimentar y cuidar a sus hijos. Eso como un ejemplo más claro de dificultades sí, situaciones que afectan la autonomía económica. Por otro lado, está la autonomía física, que se expresa en diferentes dimensiones que dan cuenta de problemáticas sociales como las que estuvimos hablando, vinculadas al acceso a derechos sexuales y reproductivos. Perdón, Julieta, Sí, perdón. Sé sí, que es difícil cuando uno pasa poder estar atenta a los chats. Acá hay una consulta de la Filmina de Erradicar la Violencia, si sí. podrías dar un ejemplo.
cuando hablaste de la brecha. Un ejemplo, el ejemplo de erradicar la violencia que di es el que muestra la diferencia entre a manos de quién son asesinados mujeres y varones víctimas de violencias, como un ejemplo de la violencia más letal, como es el asesinato, ¿no? Como les comentaba, según datos del Ministerio de Seguridad, confirmados por el registro de femicidios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los asesinatos de las mujeres son cometidos en un 40% por parejas o exparejas, varones, y este dato solo es del 2% en el caso de los varones. Los varones que son asesinados, solo en un 2% son asesinados a manos de sus parejas o exparejas. Con lo cual este dato de 40 contra 2% muestra eh, una situación todavía de brecha en la erradicación de las violencias que afecta desproporcionadamente a las mujeres, eh, pero que puede, digo, ese es un ejemplo del más extremo de todos, pero se reproduce incluso si pensamos en otros tipos de violencia, psicológica, laboral, eh, simbólica. Como traje ese dato porque me pareció el como más, no sé, burdo, por decirlo de algún modo, o elocuente. Hola, sí, Eh, buen día. Eh, yo entiendo cuál es la brecha. La consulta por Ujú. ahí práctica desde acá queríamos consultar era qué política presupuestaria o qué política de gobierno, eh, qué ejemplo sería para poder erradicar la violencia, digamos, eh, más que todo para el ministerio, por ahí no sé si va dirigida más al Ministerio de Seguridad, pero qué política para poder erradicar esa brecha o para que no existan estos asesinatos o algo por parte, ¿cuál sería el ejemplo más práctico para nosotros? Esa era por ahí la consulta. Perfecto, sí, entiendo. De política sería. Bueno, ahí hay varias. El Ministerio de Seguridad sin dudas puede implementar políticas. Creo que las más prioritarias son de formación, concientización, capacitación al personal, para poder comprender cuáles son esas violencias, cómo se manifiestan. Pero después la articulación de ese Ministerio de Seguridad con eh, instituciones vinculadas con el acceso a la justicia, Ministerio de Justicia, Poder Judicial incluso, para el cumplimiento de medidas de protección cuando hay casos, ya sea de pedidos de ayuda por parte de mujeres que están en situación de violencia, ya sea judicialización de casos. También hay políticas que se han implementado y que se ha comprobado en nuestro país y en otros de la región que son muy importantes eh, para proteger a las mujeres, como transferencias de ingresos que les permitan dejar de vivir con sus agresores o acceso a refugios y espacios donde estén seguras y no tengan que volver a la casa con el agresor si es que conviven con su agresor. Eh, Después, creo que en todos los casos, talleres, capacitaciones son básicos, pero después están estas últimas, más de transferencia de ingresos, espacios disponibles para las mujeres que están en situación de violencia. Pero no sé, Male, si se te ocurre alguna otra, pero me parece que esas son las más Sí, yo relevantes. pensaba, por ejemplo, o sea, como que creo que muchas dependencias pueden tener presupuesto que tienda a la reducción de brechas de violencia. O sea, el Ministerio de Educación, por ejemplo, si hay alguna capacitación vinculada a educación sexual integral, por ejemplo, en secundarios, que se tratan relaciones y cómo llevar a cabo relaciones no violentas, como todo ese tipo de andamiajes, por ahí más de concientización, que en algunos casos son en edad temprana, también irían con esta etiqueta, digamos. No sé si responde. Sí, sí, ahí está. Muchas gracias. Gracias Bueno, por la buenísimo. pregunta. La idea es que funcione así. Sí, excelente. Bueno, acá un poco iba hacia ahí, o sea, vinculados con autonomía física.
están las brechas para erradicar las violencias y por eso acá retomaba la idea de tanto de políticas de acceso a la salud y como decía Malena, educación sexual integral tiene un vínculo directo también con protección de las violencias más allá de acceso a la salud sexual y reproductiva. La siguiente autonomía es la autonomía en la toma de decisiones, que se vincula particularmente con la participación en espacios de decisión, tanto a nivel público, estatal, como a nivel privado. Hay algunos datos para dimensionar todavía las brechas. Digamos, traje que entre el año 91, que es cuando se aprobó la ley de cupo en los partidos políticos, y el año 2025 creció la participación femenina del 39 al 51,6% en cargos públicos, pero todavía, estos son algunos datos, ¿no? Pero todavía estamos subrepresentadas, sobre todo en las legislaturas provinciales, que no superan el 30% de esa paridad. En el Poder Ejecutivo, el caso más claro es que una sola vez tuvimos una mujer presidenta y también recién en el año 2007 fue la primera vez que se eligió una mujer gobernadora. En 40 años de democracia solo 2 mujeres fueron juezas de la Corte Suprema y pasa a 3 si consideramos los 162 años de existencia de la Corte Suprema. De nuevo, estos datos se replican tanto a empresas en el sector privado como a otros espacios públicos, con diferencias según ramas de actividad. Y ahí pienso, no sé, en el sector salud, en el sector educación, probablemente haya más acceso de las mujeres a cargos jerárquicos, pero también tiene que ver con una feminización de ciertas ramas de actividad. Como hay datos interesantes para quienes quieran profundizar en este tipo de brechas en algunos informes de ELA que se llaman Sexo y Poder. Y ahí las políticas que se suelen impulsar para revertir esta situación son ya sea regulaciones normativas o incentivos más prácticos dentro de las propias instituciones para el cumplimiento de ciertos cupos o paridad en estos espacios. La que sigue es la autonomía transversal, la última, que de algún modo esta considera como las interrelaciones entre las anteriores, eh, y en general los ejemplos que se dan acá son políticas integrales como los sistemas de cuidado, la misma política de paridad que mencioné antes, algunas transferencias de ingresos, como pueden ser o ha sido el programa Acompañar pensando en temas de violencias, porque no solo se vincula con, por ejemplo, la autonomía física o erradicar la violencia, sino también la autonomía económica, porque permite tener ciertos ingresos y, por ejemplo, en el caso del programa Acompañar ha demostrado que hasta algunas mujeres han podido invertir los modestos recursos que daban para tener microemprendimientos y de algún modo sustentarse y no solo salir de la casa y solucionar el tema habitacional, sino también tratar de sostenerse más allá del vínculo con sus agresores. Eh, pero que en definitiva, hacia lo que apunta esta autonomía transversal es incidir en los procesos de transformación sociocultural que necesitamos para reducir esas desigualdades. Creo que hasta acá estamos con los ejemplos de brechas y autonomías y podemos pasar, Male, si querés, a la que sigue, que es la ponderación. Ahí le dejo a Male que va a seguir con esta parte. Bueno, antes de pasar a la ponderación, que por ahí es como uno de los componentes novedosos de este nuevo formulario, hago una mínima recapitulación de lo anterior, solo para conectar con esto, y sobre todo les pregunto si hay algo que quieran retomar de lo que vimos recién. Porque creo que hay algo que se puede conectar con la actividad que hicimos al principio, que las preguntas tuvieron, perdón, me tomo un segundo para conversar en función de lo que hablamos con Juli y lo que vimos acá. Pero lo que nos interesaba señalar
o discutir con ustedes era que a la hora de completar un primer formulario, e incluso quizás antes de ver qué brecha responde, qué brecha reduce, qué autonomía tiende a contribuir, cuál no, hay por ahí una primera pregunta que es ¿qué es PPG y qué no es PPG? Que es la que intentamos contestar juntos acá. Y que a la hora, yo si tuviera el presupuesto de una jurisdicción en mis manos y tuviese que hacer el ejercicio de completar qué es PPG y qué no lo es, por ahí el primer ejercicio que haría es hacer un control F y fijarme dónde dice mujeres, fijarme dónde dice género, y digo, bueno, esto es PPG. Pero lo que estamos queriendo conversar acá y lo que propone la metodología de las autonomías y la metodología de las brechas es que con eso no alcanza. O sea, que eso es una primera aproximación, pero que seguramente nos vaya a dar un número bastante acotado de partidas y que entender concretamente qué implica el presupuesto con perspectiva de género nos va a requerir un ejercicio más grande. ¿Qué implica ese ejercicio más grande? Bueno, por un lado, como traía Juli con las brechas, entender que hay un problema que genera muchos más problemas y distintas expresiones de la desigualdad después, que tiene que ver con el uso del tiempo y con cómo nos distribuimos las tareas de cuidado del interior de los hogares. Entonces, a partir de eso, no voy a etiquetar solo lo que dice mujeres, sino que si tengo un programa de jardines, de infantes, eso seguramente lo vaya a etiquetar o lo vaya a mirar con detalle para ver si tiene incidencia. ¿Por qué? Porque incidencia en qué? En la reducción de brechas de género, ¿no? ¿Por qué? Porque tiende a contribuir a una distribución más equitativa de los cuidados. Sí, las mujeres pueden llevar a les hijes al jardín, van a tener más disponibilidad de tiempo, esa disponibilidad de tiempo la pueden llevar al mercado laboral, generar ingresos públicos, que la familia tenga más ingresos públicos no, perdón, ingresos propios, que la familia, el hogar tenga más ingresos, que ellas tengan más autonomía económica. Son dimensiones que están entrelazadas, entonces, si bien puede parecer sencillo o es la primera pregunta del formulario, a veces puede ser un poco complicado ir identificando a cuál de esas dimensiones responde una política. Pero bueno, es importante hacer ese ejercicio para que después quien procese esos resultados pueda entender en dónde se está contribuyendo con ese presupuesto, en dónde no, en dónde falta presupuesto, qué dimensiones nos están quedando con pocos recursos, etc. Entonces, con esa lógica, solo para pasar rápidamente algunos ejemplos concretos en función de lo que venía diciendo Juli, bueno, brechas de tiempo, ahí entrarían estos programas que tienden a una distribución más equitativa de los cuidados, por ejemplo, jardines, aunque no diga mujeres. Después, lo que tiene que ver con ingresos, acá hubo algunas personas que contestaron en el de subsidio al transporte público. Tenemos estudios que dan cuenta de que el transporte público es principalmente utilizado por mujeres y eso tiene mucho que ver con esas tareas de cuidado, porque llevan a los chicos a la escuela, los traen, los llevan a otra actividad, etcétera. Estamos pensando en una brecha de ingresos, porque aunque no le estés transfiriendo directamente la plata de bolsillo, estás subsidiando, estás ayudando al bolsillo de esa mujer que está llevando a los hijos a la escuela. ¿Puedo hacer una consultita, Malena? Luego, sí, ahí Sí. José. Malena, bueno, nosotros acá en Salta, yo por ahí interrumpo porque, bueno, recibo consultas que me están haciendo Adelante. desde los distintos organismos o algo, y después de esto, cómo medirlo en la práctica, que es la idea para resolver Obvio. todo. Subsidio al transporte público, la provincia de Salta sí otorga, ¿sí? Nosotros otorgamos subsidio al transporte público a estudiantes, por ahí la Secretaría de Discapacidad, a adultos mayores y a los servicios de seguridad. Pero no tenemos identificado algo, un servicio, un subsidio al transporte específico para mujeres, digamos. Nosotros por ahí, para poder conocer este gasto, deberíamos preguntarle a esto, al que nos otorga el subsidio, que nos identifique. Es que no tenemos forma de identificar, por eso te consulto, cómo poder medir en la práctica. Habrá que hacer un análisis cuánto hombres o mujeres suben para ver si ese porcentaje poder ponderarlo al subsidio. ¿Cómo? Sí. Pregunta, ¿cómo se paga el transporte? ¿Es con SUBE? Tenemos, sí. No sé si la tarjeta sube específicamente, pero sí, tenemos es con tarjeta, sí.
Ok, porque ahí hay que ver cómo está diseñada esa política, pero es probable que quienes lleven a cabo el tema de la tarjeta, si es digital, puedan tener información desagregada sobre quienes tienen esas tarjetas. O sea, ahí es ver si existe información ya disponible que no está procesada o que no tenemos acceso y pedirla, que eso puede ser un ejercicio interesante. Y si no, es buena la pregunta y no aplica solo a este caso, sino a un montón de otros, si vale la pena ir a construir esa información. Por ahí, justamente este proceso nos hace dar cuenta de que no tenemos muy en claro quiénes o en qué porcentaje están utilizando ese subsidio y entonces qué efectos tiene, y se podría pensar en una encuesta, en algún tipo de ejercicio que nos permita medirlo. Obviamente no vamos a hacer esto con todas las políticas, pero creo que sí es un buen disparador, que como ejercicio de evaluación de presupuesto y de transparencia en general, eh, qué hacer con eso. Bien, Si es bien. digital, yo Vale. tendería a pedir la información. Sí, Vale, quería comentar que nosotros en la página de estadística del observatorio tenemos detallada la cantidad de personas, de mujeres y varones que estudian en nivel terciario, ya, no, terciario y universitario. Y ahí se puede ver que las mujeres son un 40% más de personas que estudian en este nivel superior. Y eso es un dato que imagínate que en un subsidio al transporte impacta muchísimo que una mujer también pueda terminar una carrera universitaria, ¿no? Que tenga las mismas posibilidades, pero que signifique también un apoyo sostenido. perfecto. Bueno, sí, ir a buscar los datos de los subgrupos donde los tenemos. Sería un ejercicio de esas características. Ahora, si quieren, con esta pregunta en mente, vamos a ver lo de los ponderadores porque dialoga mucho con la conversación que estamos teniendo. O sea, como en función de lo que dijimos recién, diríamos, bueno, es PPG. Tenemos pistas para pensar que esto es presupuesto con perspectiva de género. La pregunta que traes vos, José, dialoga directamente con, bueno, ¿y cómo lo ponderamos? Que es cómo medimos qué parte de ese presupuesto tenemos que identificar como PPG. Así que avanzo todas las diapositivas hacia ese lugar y vamos sobre las ponderaciones, si les parece. Acá. Bueno, eso, si más o menos quedó lo anterior, vamos con esto y de última retomamos al final porque tenemos tiempo escaso. Bueno, en el formulario van a ver que hay un nuevo bloque que va a decir tipo de gasto, que nos va a servir para identificar un poco mejor los montos, o sea, para entender de lo que teníamos, cómo ponderar y cómo ponderar mejor, con una motivación de este nuevo diseño que lo que busca es que las ponderaciones sean reproducibles, que no haya tantas discrepancias o que no haya no sé si diría a dedo, pero que no completemos como medio inercialmente o sin tener tan claro ese porcentaje. Como veíamos la vez pasada, esto es algo que le pasó a Nación, que le pasó a otras provincias y que ahora estamos pensando en el caso de Salta. Es algo que suele pasar en los presupuestos con perspectiva de género y que requiere una precisión más alta a medida que vamos avanzando en los distintos ejercicios de etiquetado. Entonces, acá les traemos una propuesta de cómo generar ponderadores que sean replicables. Es decir, que sea quien esté en la oficina mañana o cómo cambie la política, ir pudiendo generar indicadores que sean fiables, que sean realmente representativos del impacto de la política en la reducción de brechas de género. Entonces, ¿cuál sería el camino para llegar a un ponderador que sea certero y que represente esto? Bueno, en primer lugar, antes de poner ese número, vamos a pensar de qué se trata el gasto que tenemos entre manos. O sea, en función de lo que veníamos viendo recién, la pregunta sería, ¿es presupuesto con perspectiva de género? Si no, ¿qué brecha tiende a reducir? ¿Qué autonomía tiende a fortalecer? Y luego pasar al segundo bloque, que sería, bueno, ¿de qué tipo de gasto se trata? Y acá vamos a distinguir entre tres tipos de gastos, según qué tan específicos sean para la reducción de brechas de género. El primero sería el gasto específico, que son aquellas partidas que no tenemos ninguna duda, que está claro desde el principio, desde su diseño, en cómo estuvieron pensadas, en cómo está escrita la descripción de esa política, está clarísimo que están orientadas a la reducción de brechas. Por ejemplo, un programa que está pensado para atender situaciones urgentes de violencia de género
Bueno, no tenemos duda. Eso es PPG de acá a la China y su ponderación, si se quiere, es 100%, ni siquiera necesitamos ponderarlo porque ya sabemos que es 100%. O sea que todo el presupuesto que esté destinado a esa política va a ser contado dentro del total como presupuesto con perspectiva de género. Ahora bien, el segundo grupo que nos podemos llegar a encontrar sería el gasto con impacto ponderable, que es como veníamos conversando, políticas públicas que a priori no necesariamente fueron diseñadas o no fueron identificadas en su descripción para la reducción de brechas de género, pero que sin embargo tienden a la reducción de esas brechas y contribuyen a mejorar las condiciones de vida de las mujeres y diversidades. Entonces, acá la pregunta va a ser, bueno, ¿cómo lo ponderamos? ¿Qué es lo que sigue? Pero de momento quedémonos con este segundo grupo. El de impacto indirecto, si se quiere, o no específicamente diseñado para eso, pero que sabemos que contribuye igual. Y después vamos a tener un tercer grupo, que es el gasto que tiene impacto también, pero no tenemos manera de medir ese impacto. Entonces, en este caso, para no generar indicadores que nos hagan ruido o que hagan menos fiable el resultado total, el número total, el análisis y su capacidad de ser reproducido en el tiempo, vamos a señalarlo como presupuesto con perspectiva de género, pero lo vamos a marcar como gasto no ponderable. Entonces, quien analice esta información va a tener esa lista de partidas, va a tener la descripción de por qué fueron consideradas de esta manera, pero no va a tener el número, o sea, va a tener el número del total de la política, pero no va a tener manera de discernir qué parte es PPG y qué parte no, porque tal como está la información de la política hoy, no es posible construirlo. Eso no significa que el día de mañana no podamos construir mejor información para incluir esa partida como gasto con impacto ponderable. Lo que señala es que de momento queremos señalar que esto es presupuesto con perspectiva de género, pero no tenemos manera de saber cuánto de todos esos presupuestos con perspectiva de género. O sea, es principalmente para los casos en los que la información disponible no nos alcanza. Ahora bien, hasta acá va todo más o menos bien. ¿Sí? Lo tomo el silencio como un sí. Veamos en qué casos vamos a poner el ponderador y cómo. Que el año pasado ustedes tenían un recuadrito para completar el número, por ahí no estaba tan claro cómo rellenarlo. De hecho, yo estuve mirando, con Julia estuvimos mirando las respuestas del año pasado y las anteriores también, y encontramos lo mismo que nos pasa en Nación, que hay cosas que por ahí algunas secretarías ponderan alto y otras secretarías ponderan bajo, entonces empiezan a haber como cuestiones metodológicamente ruidosas, que es lo que queremos evitar con estos nuevos criterios. Entonces, ¿qué tres tipos de respuesta podemos dar a la hora de agarrar un ponderador? O sea, ¿cómo construir ponderadores? La primera opción va a ser el criterio económico. Es decir, yo tengo una partida dentro de, o sea, pensemos un ejemplo, el que decíamos recién de... Vamos a acotar el ejemplo del transporte. Por ejemplo, imagínense que nosotros vamos a contestar el formulario de los subsidios al transporte y en particular nos vamos a quedar con la parte de los subsidios al transporte para terciario. Entonces, ¿ahí qué vamos a hacer? Tenemos dos opciones. O usar la información que comentaba recién la compañera del criterio poblacional, que sería decir, tal porcentaje de personas que utilizan esto son mujeres, entonces uso un ponderador de ese porcentaje. No me acuerdo si dijeron un 40% más. O sea, por ejemplo, si del total de las usuarias 60% fueran mujeres, digo, bueno, voy a elegir un criterio poblacional, voy a poner 60%. Si esa información no estuviera disponible, otra cosa que podría hacer es usar el criterio económico y ver, no, perdón, los estoy mezclando con este ejemplo. Me quise agarrar de algo bien vinculado a lo que veníamos hablando, pero ese es directamente poblacional. ¿Cuál es el poblacional? Sé qué porcentaje de las personas que utilizan los servicios son mujeres o diversidades sexuales y completo en función de eso. Esa es una de las opciones. Después el criterio económico, que era con el que estaba arrancando, es qué parte de ese gasto es específicamente destinado para reducción de brechas de género. Es decir, tengo una política grande y yo puedo identificar,
porque lo tengo presupuestado de esa manera, porque tengo una estructura pensada de costos y de planificación que me permite discernir eso. Entonces voy a mirar qué porcentaje del total de la política tiende a esa reducción de brecha de género y lo pongo sobre el total, saco un porcentaje y completo con ese número. Y después va a haber un tercer punto, que es el criterio por producto, que en el caso de que no tenga la información económica o no tenga la información poblacional, voy a usar el criterio del producto, que cómo lo utilizo. Bueno, de todo lo que entrega, si se quiere se puede vincular con las metas físicas de los programas, de todo lo que produce ese programa, qué parte está destinada a acciones con reducción de brecha de género. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, algo del Ministerio de Educación o de la Secretaría de Educación que produzca materiales educativos. Bueno, y una parte de esos materiales educativos son de educación sexual integral. De 5 distintos cuadernillos que se produjeron para distribuir dentro de las escuelas, uno de ellos es de educación sexual integral. Bueno, uno de 5, 20%, voy a tener una ponderación de esa partida del 20%. Ese sería un ejemplo. Para ser un poco más clara, con esto yo traje los ejemplos que se Male, implementaron. perdón, Sí. te interrumpo porque hay una pregunta para que no quede desfasada y por ahí la Ah, sí, recuperamos de sí. Federico, que dice gastos de traslado como ítem en el sueldo, puede ser un ejemplo, pero me perdí un poco, ejemplo de qué podría ser y en el sueldo de quién, es mi pregunta también. Porque si se está pensando en empleados estatales, hay que ver de qué política hablamos, no sé, de gasto con impacto ponderable. Eh, 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 Ahí yo no Claro, veo el chat. no sé de qué empleados estamos hablando, si sería una política No, interna, está digamos, porque es viendo lo que está difícil. preguntando Federico, que es de la Cámara de Senadores. Ujú. La respuesta para mí sería no, porque él está hablando de empleados en general, ya sean empleados que trabajan en esa dependencia. Lo que sí habría que ver qué brecha está reduciendo esas personas, ¿no es cierto? Si esa persona está trabajando para reducir alguna brecha o es un empleado normal, ¿no es cierto? O estoy equivocado, chica, con la respuesta. No, me parece bueno esto que surge, que acá aparece subrayado, que hay una cuestión relevante a tener en cuenta, que es que si uno quisiese podría tratar de construir información sobre cuántas beneficiarias mujeres hay en todas las partidas en general. Entonces, eso no sé, o en realidad no nos daría una pauta de qué parte del presupuesto con perspectiva, de qué parte del presupuesto es presupuesto con perspectiva de género, sino que tiene que ser efectivamente de políticas que estén orientadas a reducción de brechas de género. No sé si se entiende. O sea, lo que voy es que directamente haya una beneficiaria mujer no necesariamente implica que eso tenga un impacto dentro de la reducción de brechas. ¿Se entiende? Sí, sí, Como de la exactamente. misma manera que haya beneficiarios varones, puede ser en algún caso que sea presupuesto con perspectiva de género. Si se está pensando en capacitaciones para varones o en instancias de varones contribuyendo a las tareas de cuidado o a las tareas comunitarias, que sabemos que, por ejemplo, los comedores populares, los merenderos, son principalmente llevados a cabo por mujeres. Supongámosle que hubiese una partida que lo que buscase es más participación masculina en esos espacios. Bueno, esos serían beneficiarios varones, pero es presupuesto con perspectiva de género, porque lo que estás tratando es de reducir brechas de género. Entonces, ahí sí, con el criterio poblacional, hay que tener cuidado de no porque haya una beneficiaria mujer decir esto es PPG, sino pensarlo con la lógica con la que arranca el formulario y arrancamos hoy. Bueno, esto tiende o no a reducir brechas, que es lo que decía José. ¿Vamos bien? Yo no veo el chat. Sí, sí, sigue Perfecto. perfecto, bien se entiende, contestó Federico. Buenísimo. Joya. Acá traje algunos ejemplos. Una cuestión relevante sobre esto es que la cuestión de los ponderadores y estos criterios están construidos en función de qué es lo que sirve a ese presupuesto. Si nosotros el día de mañana vemos que tenemos que incorporar un nuevo criterio, porque hay una serie de programas de Salta que no están contemplados dentro de esto y se podría contemplar con otro criterio, lo agregamos.
Es una metodología dinámica que tiene que tener sentido. Yo acá traje algunos ejemplos de provincia de Buenos Aires, que fue quienes armaron los criterios que estamos viendo ahora, como para tener en mente respecto a lo que vimos recién. No voy a pasar uno por uno porque me parece que no vamos a llegar, pero si hay alguna que haya quedado con duda y quieren comentarme ahora, podemos ver este ejemplo. O sea, si hay alguno de los criterios que no les haya cerrado y creen que algún ejemplo puede esclarecer, podemos verlo acá, y si no, les vamos a mandar el PPT y pueden mirar eso, incluso les puedo compartir el documento que se ha producido desde Provincia de Buenos Aires con esto. Si no hay reparos, avanzo. No hay comentarios, vale. Perfecto. Bueno, esta slide está pensada para apuntalar la idea de que construyamos indicadores que sean reproducibles en el tiempo y que nos sirvan para hacer cada vez mejores políticas públicas. Pero paso al siguiente ítem. Acá es una imagen de cuál es el bloque que seguiría dentro del formulario. Y acá el bloque es de resultados, digamos, que esto tampoco estaba en la experiencia de presupuesto con perspectiva de género provincial anterior, y lo que busca es dar un paso más en la capacidad de darle seguimiento a los resultados del presupuesto. Es decir, que sabemos que haya presupuesto es muy importante, es indispensable para tener buenos resultados de política, pero que con eso no alcanza. Entonces, que ese presupuesto tiene que estar bien ejecutado, que la política tiene que estar bien diseñada, que tiene que estar bien implementado, que no tiene que dar sus ejecuciones. Lo que sabemos que no alcanza, entonces, con tener únicamente una buena planilla inicial de presupuesto, de distribución de presupuesto, que importa lo que pasa a lo largo del año, y buena parte de ese ejercicio se refleja en lo que tiene que ver con las metas físicas y con los índices de eficiencia y eficacia. Entonces, acá la idea es acercar al presupuesto con perspectiva de género algo de ese proceso, ir mejorando en ese sentido. Entonces, la idea es que ustedes puedan completar dentro del formulario con las partidas identificadas como PPG, bueno, ¿cuáles son las metas asociadas? Si, por ejemplo, estoy pensando cualquier jardines, si la ponderación fue del 100%, o sabemos que es una partida que tiene mucho impacto, probablemente vayamos a completar con todas las metas. Es decir, no sé, serán metros cuadrados construidos, aulas construidas. Acá una aclaración importante. Me imagino que siendo equipos técnicos esto lo tienen clarísimo, pero lo paso rápidamente. ¿Cuál es la meta? La descripción, en este caso sería construcción de jardines. ¿Cuál es la unidad de medida? Y pueden ser aulas, pueden ser metros cuadrados, puede ser unidad de jardines. Y la metafísica me va a decir la cantidad. Esto creo que lo más importante de señalar acá es que es un buen momento para revisar qué metas tenemos en el momento del ciclo presupuestario en el cual nos encontramos, de formulación, y darnos cuenta si por ahí las metas que tenemos son representativas, si tienen sentido o si es necesario mejorarlas. ¿Sí? Hacer metas más precisas. Es probable que este propio ejercicio de mirar el presupuesto con perspectiva de género nos lleve a darnos cuenta de que por ahí hay algo que desagregar, que ser más específicos. El momento entiendo que es ahora. Así que una invitación a apuntalar este momento, y pensando después también en quienes hagan ejercicios de evaluación de este presupuesto, seguramente vayan a pedir información sobre qué pasó con esto en la ejecución, así que cuanto más detallado, cuanto más completo, cuanto más riguroso, mejor. Luego los índices de eficiencia, que deberían dar cuenta, como decíamos, de cómo se están usando esos recursos, más allá de los resultados, bueno, cómo se implementó ese presupuesto. Yo por lo que estuve mirando dentro de ejercicios anteriores, obviamente no miré las 600 páginas que han respondido en años anteriores, pero sí estuve haciendo una lectura en diagonal y en general estaban vinculadas a los costos. O sea, se usaba principalmente como referencia de la eficiencia el costo de cada una, de llevar a cabo cada una de esas metas, y los índices de eficacia era el cumplimiento de las metas. Ahí queda más del lado de ustedes la evaluación de la pertinencia de los indicadores tal como están, y si hay algún trabajo que hacer para que sirvan todavía más para el ejercicio de evaluación y rendición de cuentas, o si es seguir con lo que está.
pero creo que lo más importante de esto, aparte de incentivar a hacerlo y a mejorarlo, es que se queden con la idea de que sobre todo con las metas completemos las que están vinculadas con el presupuesto con perspectiva de género, digamos. Que no necesariamente todas las metas de la política tienen que aparecer en este formulario, sino las que están vinculadas con las actividades que fuimos listando arriba, o sea, en la parte anterior del formulario. ¿Vamos bien? ¿Hasta acá? Con esto vuelvo rápidamente a la imagen del formulario. Con esto habríamos completado cada una de estas instancias. Acá no se ve porque no me entraba dentro del screenshot, pero abajo hay un apartado de información adicional que ustedes ya tenían, que es donde se busca que, que desarrollen el porqué o que justifiquen, que expliquen, que esclarezcan un poco qué es lo que está detrás de las tildes y los números en el formulario. Van a ver que en la parte de la ponderación está bastante listadito y hay un camino que está pensado para que sea fácil y lógico. Entonces van a tener que decidir qué tipo de gasto es, luego qué criterio utilizaron para la ponderación y qué número les dio, pero si hay algo de eso que quieran desarrollar en la información adicional, más que bienvenido, además de la justificación de por qué ese curso de acción es presupuesto con perspectiva de género. Este sería el panorama del nuevo formulario. Nuestra idea para estos minutos que quedan era discutir con ustedes algunos ejemplos que trajimos nosotras que nos parecía que podía servir y que podían ser esclarecedores, pero también lo que quieran traer, adelante, abran el micrófono y lo conversamos. Arranco entonces con el ejemplo. Nosotros trajimos 3. Juli, si querés esto, vamos las dos en simultáneo. Dale. Arranco con este. Lo que hicimos fue ir a mirar los formularios del año pasado que ustedes respondieron, los formularios C1, dentro de la información pública que está publicada, y traer algunos casos que nos parecía que tenía sentido para pensar. El primero de ellos era una actividad de productos turísticos que se señalaba, no sé si habrá alguien acá de turismo que... No, me dice ahí Natalia que no. No importa, bueno, nos sirve el Creemos ejemplo. que no. Creeríamos que no, porque No no sé. vimos que se haya identificado, pero Mm. está Estuvieron los encuentros pasados, en el primero y el segundo, sí hubo. Perfecto. Bueno, acá esta actividad de productos turísticos que lo que señalaban era que era una actividad vinculada a turismo rural comunitario y señalaban que se fomentaba el asociativismo, donde había un protagonismo de las mujeres. Incluso tiraban un dato específico que era que esto era gestionado en un 70% por mujeres campesinas. Luego mencionan el concurso provincial de la empanada salteña, las ferias regionales, y dan cuenta de el protagonismo que tenía la mujer en ese concurso y dentro de la venta de empanadas. Luego habla de un programa de turismo religioso gestionado por mujeres empresarias dueñas de agencias de viajes. Inicialmente, dentro de la respuesta original estaba la cuestión de brecha de ingresos que se señalaba, autonomía estaba vacío y había una ponderación de un 40%. Ahí, Juli, no sé o si alguien quiere abrir el micrófono y conversar sobre cómo lo hubiera etiquetado, qué brecha hubiera puesto, qué autonomía y con qué porcentaje de ponderación, adelante, y si no, Juli, seguí la voz. Sí, no sé si alguien quiere comentar, porque ahí nosotros tenemos una propuesta para conversar de qué agregaríamos quizás a esta carga del formulario. Vale, si querés adelantar a la siguiente. Em, Sumamos que quizás podría vincularse también con la brecha laboral, eh, por esto de que de algún modo también, si bien se vincula con ingresos, podría ser una fuente de trabajo también que dispare eh, la posibilidad de seguir trabajando más allá del concurso. Y autonomía, ahí pensamos que podría ser autonomía económica y también transversal, porque
mencionan diferentes programas o actividades, ¿no? No solo el concurso, sino también el que fomenta el desarrollo de paquetes gestionados por mujeres. Bueno, nos parecía que podía haber algunas autonomías marcadas también y que no esté en blancos. Y Male, ahí también tiene una Sí. sugerencia del ponderador. A la hora de completar el bloque de si es gasto específico o no, en principio diríamos, bueno, esto gasto específico no es, pero sí es gasto ponderable. ¿Con qué porcentaje o con qué criterio? Bueno, en principio no nos queda natural pensar qué parte del gasto está destinada para mujeres y qué parte no, o sea, no resulta tan natural en este programa. El que quedaría más cómodo, pienso yo, sería el de criterio poblacional. Si se está trabajando y se tiene el dato de que el turismo rural comunitario está gestionado en un 70% por mujeres campesinas, podríamos utilizar ese dato como ponderador utilizando el criterio poblacional. Esa sería la propuesta en este caso, que incluso respecto a lo que teníamos antes, que era un 40% que se había respondido, preguntaba si estaban porque por ahí tenían una justificación más específica de por qué habían elegido el 40%, pero mirando esta descripción así tal como aparece, yo tendería a pensar que esto hay que ponderarlo un poquito más alto, con un 70 en función de ese dato poblacional. Eso sobre esta actividad. La otra que pensamos era la actividad de nutrivínculo, que era de comedores. El programa, se señalaba el programa Comer en Familia y el programa de comedores infantiles. Ahí, Juli, si querés ir con las brechas. Sí, ahí agregamos transversal porque creemos que al vincularse también con el acceso a la alimentación de niños, niñas, puede tener algún vínculo con, por ejemplo, está bien marcada la brecha de tiempo y cuidados, y entonces sumaríamos esa autonomía, pero en brechas no agregamos nada. Que no es solo autonomía económica, sino también transversal. Perfecto. Y después me parecía que este caso estaba bueno porque tiene, si se quiere, una trampita o una aclaración, que es que en principio el programa de comedores no necesariamente estuvo diseñado para reducir brechas de género. De hecho, el programa es Comer en Familia, el segundo que se menciona es comedores infantiles. En principio pensamos que la unidad a la cual se está yendo a sostener es a la familia y es a las niñeces. Sin embargo, nosotros sabemos que el presupuesto con perspectiva de género no es solo el que dice mujeres, sino que es también aquel que incide en una mejor distribución de los cuidados. Entonces, si el Estado está fortaleciendo los comedores, que son espacios de alimentación, de cuidado, está aliviando la carga de las familias vulnerables que están teniendo tanto esfuerzo para sostener la alimentación de esas familias, en particular las de los sectores vulnerables, bueno, eso es PPG. Está incidiendo sobre la distribución de cuidados. El Estado está participando de una forma más activa en la distribución de tareas de cuidado. Entonces, eso es PPG y no creemos que haya una parte o que tenga sentido mirar a cuántas mujeres alimenta, porque el impacto no es estar alimentando a las mujeres vulnerables, el impacto es estar alimentando a las familias vulnerables, que sabemos que en los hogares quienes se hacen cargo de la alimentación principalmente son las mujeres. Lo sabemos por las encuestas de uso del tiempo, lo sabemos porque tenemos datos de cómo gastan las familias y sabemos que las mujeres tienden a gastar más y, como decía Juli, incluso a endeudarse para sostener las condiciones básicas de vida. Entonces, todo este presupuesto tiene que ser considerado como presupuesto con perspectiva de género, aunque lo hayamos clasificado como ponderable. ¿Por qué? Porque no estaba diseñado inicialmente para esto. No estaba pensado como un programa de mujeres, por eso decimos es ponderable, pero bueno, ¿ponderable con cuánto? Con 100%. Todo este presupuesto es presupuesto con perspectiva de género. ¿Se entiende ahí? Es, es un poquito capcioso, no sé si sería capcioso la palabra, pero es como un caso medio particular que lo quería traer porque puede haber varios. Con jardines pasa lo mismo. En principio no está pensado como un programa de género, pero nosotros reconocemos que el impacto de todo ese presupuesto es presupuesto con perspectiva de género. Entonces, a la hora de completar el formulario, diríamos, es gasto ponderable, ¿qué criterio voy a usar? El económico, porque estoy mirando cuál es el porcentaje del gasto específico sobre el gasto total, y ese número me da un 100% porque selecciono todo el presupuesto del programa.
¿Va bien? ¿Esto? Me dicen que sí. Joya. Y después, la última actividad que trajimos para conversar con ustedes es una actividad de la Secretaría de Deportes, que en realidad yo ya hice un recorte porque era bastante extensa la planilla que habían respondido. Si se fijan, dice 3 y 4 porque antes había un listado 1 y 2 de otras actividades. Como primer punto, me parece clave señalar acá que contestemos tantas planillas como podamos en función de información desagregada. O sea, lo más conveniente es si la Secretaría de Deportes tiene 4 acciones, 4 actividades que tienen impacto de género, completemos 4 formularios distintos. Eso va a ser mucho más sencillo a la hora de procesar la información, de entender la información. En este caso vamos a tener que elegir ponderadores diferentes, seguramente. Entonces no nos va a alcanzar con uno solo, pero más allá de que no nos va a alcanzar, es metodológicamente mucho más prolijo ir haciendo un registro por actividad con presupuesto con perspectiva de género. Eso como primer lugar. Y ahí sí ya le dejo la palabra a Juli sobre las brechas y las autonomías. Sí, en este no tenía sugerencias, pero podemos pensarlo con ustedes. Me parecía que estaban bien etiquetadas, digamos, las brechas y autonomías para estas actividades. Perfecto. Acá rápidamente lo que se trataba de una mentoría a través del deporte, que eran programas de mentoría donde mujeres líderes en el ámbito laboral usan el deporte como una plataforma, bueno, ya le están leyendo, para guiar a otras mujeres, especialmente en ámbitos laborales dominados por hombres. Esto por un lado. Pues el segundo eran programas de deporte y educación en igualdad de género. Entonces, a la hora de pensar cómo etiquetarlo, Perdón, acá, Malena, una sí, consulta. adelante, Sí. Bueno, yo soy Hugo Chachagua, trabajo acá junto con José en la oficina del presupuesto. un Y en gusto. este caso particular de la Secretaría de Deportes, eh, ese curso de acción posee gastos en personal, ¿sí? En ese sentido, este concepto de gastos en personal, está bien, sería un tipo de gasto económico, o sea, la ponderación vendría por el lado económico, seguramente, pero los gastos en personal ocupan gran parte de la partida presupuestaria. ¿De qué forma se ponderaría esto sobre el total de gastos, digamos? Sabemos que en la Secretaría de Deporte trabajan muchas personas y bueno, no todas están dedicadas a estas actividades específicas. Y ahí lo que estaría bueno saber es qué parte de ese personal se, tal como decías vos, está destinada a estas actividades. O sea, yo a priori completaría con 2 formularios distintos. Por un lado me agarraría el de mentoría a través del deporte y por otro lado en los programas de deporte y educación, que son el segundo punto. Ahí yo creo que lo que vos mencionás es una buena estrategia de cómo ir a separar el presupuesto, ir a ver cuántas personas están dedicadas a eso. Si tenés un equipo, tiro cualquier número, de 100 personas para que el número sea fácil, y sabemos que 10 están dedicadas al programa de mentorías, eso lo puedo usar como proxy, si se quiere, de criterio económico. Entonces, agarro el 10%, lo pongo sobre el 100, me va a dar un ponderador del 10. Después, para ir acercándome, también tendría que mirar qué es lo que pasa con los gastos en insumos, qué es lo que pasa con otro tipo de gastos. Se puede extrapolar si se quiere, aclarando que estamos haciendo eso. Pero si el principal gasto de la Secretaría es en recursos humanos, una muy buena aproximación. Y si no supiésemos o si tuviésemos personal, me imagino que no son 100 personas, que por ahí las personas hacen una cosa y también hacen otra, bueno, una manera sería tratar de evaluar más o menos cuánto tiempo dedican a cada cosa. Yo pienso en mi trabajo en particular, y hago muchas cosas diferentes. Por ahí se puede tener una reunión con las coordinaciones para entender, no, bueno, esta gente tiene 2 proyectos a cargo y le dedica la mitad del tiempo a cada uno, entonces no lo voy a contar como un 100, sino como un 50 del tiempo de esa gente, por poner un ejemplo. ¿Va más o menos? Sí, buenísimo. Muchísimas gracias, Malena. No, por favor. Y luego, en el segundo caso, en el caso de los programas de deporte,
me parecía que podía llegar a ser también un buen indicador, sin conocer al detalle cómo funciona la secretaría, pero una intuición era que tal vez nos servía el criterio por producto. Si uno sabe que hay tantos programas deportivos, que hay 20 programas deportivos, y dentro de esos tantos son de género, bueno, me llevo ese número. Esa podría ser una opción. Y otra opción es si estos fueran módulos específicos dentro de programas más grandes, o sea, o si se diesen programas para las juventudes, de deportes, y dentro de esos programas para las juventudes, un módulo específico sobre género, que el programa tiene 10 módulos, bueno, también voy a tener un 10%, pero justificado por el criterio del producto, em, que calcula qué módulo es de género dentro de la cantidad total de los módulos. Es algo que se me ocurría pensándolo y sin conocer específicamente cómo funciona la política, pero nada, abierto a la discusión. Ahí creo que algo para señalar es que buena parte de esta construcción va a tener que ser en diálogo con quienes llevan a cabo las políticas. O sea que probablemente los departamentos contables o financieros requieran de esa interlocución para poder construir estas respuestas. Voy a dejar de compartir aquí. Reacciones, dudas, inquietudes, cosas importantes con las cuales hayan venido pensando y que no hayamos tratado. ¿Les parece razonable el nuevo formulario con el que se toparon hoy? Muy extenso, falta algo, sobra algo. ¿Cuál les suena que es la parte que puede ser más trabajosa o más engorrosa, más ambigua? Puedo poner de nuevo la foto del formulario, mandarles el link. Carlos, sí, el material se los compartimos hoy mismo a Natalia y Florencia y así lo pueden circular. Yo les voy a pasar por acá por el chat el link a la versión poco editada del formulario. Pues sí. Sí, igualmente, cuando ya desde la oficina de presupuesto nos envíen los instructivos, va a estar el nuevo instructivo y van a estar los anexos que trabajaron las compañeras de ELA para que los guíen. Así que cualquier consulta también nos pueden hablar acá al observatorio y intentamos acompañar. Me parece que lo que logró también este nuevo formulario es que a la hora de tener que ponderar, obligarnos a ponderar, va a haber un análisis mucho más crítico y real, porque por ejemplo la incorporación del ponderador poblacional nos va a hacer dar cuenta que muchas veces no tenemos ese dato desagregado, que es una de las cuestiones que se señaló desde el observatorio, que en la mayoría de las metas en general del presupuesto, bueno, que también se incorporan ahora a este formulario, que también esto es muy importante, no está desagregado el dato. Entonces, por ahí, no sé, un programa de fortalecimiento o acompañamiento a pequeños productores, no sabíamos de ese programa cuántas eran mujeres productoras, cuántos varones. Entonces, como que ya no teníamos una línea de base para poder ver si había avance o no y si se estaba intentando o no cerrar alguna brecha, porque no teníamos ni siquiera identificada a la población a la cual estaba dirigido el programa. Entonces, este formulario va a obligar por ahí a que hagamos un análisis un poquito más claro sobre la política que estamos implementando. Incluso también esto que estaban proponiendo, esto del diálogo permanente que hay que mantener al momento de la planificación, ¿no? Entre los equipos de SAF y quienes llevan a cargo la política, ¿no? Porque por ahí a veces uno desconoce el funcionamiento y uno va con una idea y no, la idea es que se pueda producir como ese diálogo para tener un entendimiento real de, bueno, cuáles serían mejor esos indicadores, esos criterios, esas meta, esa ponderación que podríamos realizar. Creo que, como dice Nati, es un buen ejercicio que podemos empezar a plantearnos de ahora en adelante
Y el instrumento, la idea del mejoramiento del instrumento es que justamente pueda reflejar la realidad, aunque sea más adecuado también después el seguimiento. Recuerden que esta información que han compartido tanto Malena como Julieta es información pública que está publicada en la oficina de presupuesto, en el apartado presupuesto con perspectiva de género. Ahí se pueden ver las metas, indicadores, inclusive las de este año. Se puede encontrar el detalle de cada curso de acción. Bueno, no hay más preguntas. Eh, Muy buenos ejemplos, ayuda a entender mejor la ponderación, dice Ujú. Carlos, sí, es fundamental. Y por otro lado, también entender que la perspectiva de género es una práctica que se ejercita todos los días, entonces seguramente cada vez vamos a tener una mirada mucho más profunda sobre las acciones que llevamos adelante si las seguimos practicando y esto que hablábamos de los subsidios al transporte, que quizás en un principio podríamos pensar que no tiene nada que ver y cuando empezamos a hacer este análisis y empezamos a vincular con las brechas también y con la feminización de la pobreza y cómo somos las mujeres en edad de criar y acompañar a hijos e hijas, a quienes también nos facilita mucho en términos económicos que nuestros hijos e hijas tengan subsidiado el transporte, ¿no? Y empezamos a hacer esto que decían Malena y Julieta de entrecruzamiento que es tan importante para hacer un análisis integral de cualquier política, que vamos a ir viéndolo seguramente cuando vayamos avanzando en este nuevo proyecto de presupuesto que tenemos que trabajar a partir de septiembre. Bueno, Bueno, no sé si hay más comentarios, aportes, dudas. Bueno, bueno, vamos a hacer entonces el cierre. No está conectada Sole, ¿no? Bueno, agradecemos desde ya a Julieta y a Malena que han estado sosteniendo esta iniciativa de este ciclo de capacitaciones. Estos encuentros están grabados, están siendo subidos a YouTube para cualquier consulta. Si lo quieren volver a recordar, también lo pueden volver a acceder a nuestra página de YouTube del Observatorio de Violencia contra las Mujeres. Agradecemos el interés de cada participante que se ha sumado, el compromiso, el interés, la participación también dentro del chat, que es muy importante para sostener el diálogo permanente, que no sea solamente unidireccional. Y bueno, el observatorio desde ya manifiesta el compromiso para seguir sosteniendo todas las acciones necesarias que sean para mejorar esta política pública. Así que bueno, agradecemos a todas las personas, también a la Secretaría de Finanzas, a la Oficina de Presupuesto, que ahí también estuvieron conectados, quienes nos han acompañado también en este proceso. Así que bueno, muchas gracias desde ya. Bueno, no sé, muchas gracias. Malena. Nosotros también nos sumamos al agradecimiento y estamos a disposición si tienen alguna duda en la que podamos colaborar cuando empiecen a trabajar con el formulario. Muchas Muchas gracias. gracias. Bueno, que tengan lindo día. Gracias. Gracias, chicas. Chao, chao. Gracias.